La autoridad también tiene una ausencia ahí muy importante desde la prevención, la planeación, la corrección cuando hace falta. Y un día platicando con él le digo, oye, ¿qué tiene tu silla? ¿Me la prestas tantito? A ver si a mí me pasa eso. Dice, ¿por qué? Digo, porque todos los que se sientan ahí, de repente se transforman. Ya lo saben todo. Eso nos pasó en la canchita San Luis. Y a mí sí me da mucho gusto que yo participé mucho en eso. Pero tú ves canchas aquí por la Guadalupe, pintadas con alguna de estas, así que con alguna de estas pinturas, pero el tablero no sirve. Está el tablero, pero no está el aro. Las piedras están todas cabalgadas, unas encima de otras, son un peligro hasta mortal. Pero ahí está la publicidad. Ojalá muchos de estos esfuerzos, como lo hicieron antes, el señor Colomer, de Fábrica Colomer, los hice de la San Luis, la gente de Santiago con la donación para la cancha Edna, de la Fábrica Santiago. Ojalá muchos de estos se reunieran para conjuntar esos recursos, porque algo que no vemos y que coincide mucho con lo que tú estás diciendo, esa parte de individualismo en la casa, en la cuadra, en la colonia, etcétera, no nos salva ninguno. No tiene. Antes la gente de mayor capacidad económica de Tulancingo vivía en el centro de Tulancingo, mezclado con todos. A un lado había una vecindad, trabajaba en la misma casa o enfrente, etcétera. Hoy se han salido del centro, se van a determinados fraccionamientos y empezamos a aislarnos, que es otra parte que no ayuda para nada. En la medida que perdemos ese sentido de comunidad que tú decías, se incrementan los problemas, porque el que se vayan a ocultar o a vivir a un fraccionamiento no lo salva de un problema. Más valdría, yo creo, conjuntar esfuerzos, que la autoridad tuviera oídos, porque también me ha tocado platicar con alguna autoridad municipal que no te oye, ¿eh? Algo que me llama mucho la atención es que tú empiezas a platicar con algún presidente municipal que hemos conocido muchos, más o menos cercanos, empiezas a platicar con ellos, digamos, de fútbol. Inmediatamente dan un giro para hablar de lo maravilloso que es el mundo a partir de que ellos son presidentes municipales. Y tú volteas y dices, pues quién sabe qué estás viendo. ¿Quién sabe en qué mundo vives? En qué mundo vives, ¿no? También se pierde mucho el piso. Y volviendo un poquito a ese tema de Acapulco, tú hablabas, por ejemplo, de las pandillas, ¿no? Las pandillas, pues, son una autoridad en las colonias, ¿no? Así es, no deben ser, pero en la realidad eso funciona. Y controlan todo. O sea, hay algunas pandillas que son muy agresivas. Sí. Hay otras que no, o sea, que son más tranquilas, pero de todos modos, pues hacen de las suyas. Pues. Y el vacío de autoridad que hay en el espacio público en la ciudad, pues ellos lo toman. Así es. Allá son muy fuertes, ahora muy fuertes las pandillas. Sí, no en todas las colonias, pero en donde había, sí, eran grupos fuertes, pues. Sí. Y, bueno, así debe ser, como tú dices, si hay vacío de autoridad, alguien la tiene que tomar. Y las pandillas pues, se aprovechan estupendamente. En el espacio público, ¿sí? En el espacio público nunca hay un vacío de autoridad, siempre alguien lo toma. Sí. Y cuando lo toman las pandillas, pues se vuelve un desastre eso, ¿no? Y entonces, fíjate qué curioso, la gente se empieza a quejar. No hay seguridad, no nos mandan policías, etcétera, etcétera. Pero lo pudieron evitar y además la pandilla normalmente es de ellos mismos, son sus hijos. O sea, se hace una revoltura de cosas extraordinarias que se pudieron evitar, pero nadie lo hizo. Por ejemplo, hay mamás que están trabajando, como decíamos hace rato. No les importa mucho lo que hagan los hijos.
Y cuando los hijos ya están en problemas graves, ¿qué puede hacer la mamá? Nada. Tuvimos casos en que los hijos le golpeaban a la mamá porque no le daban dinero, porque no le daban lo que ellos querían. Ya cuando ya un hijo golpea a la mamá, pues es que de plano ya las cosas están totalmente a la inversa, ¿no? O sea, ahora resulta que el que tiene la autoridad es el hijo, no los papás. Los patos tirándole las escopetas, ¿no? Así es. Y si eso es en las familias, pues imagínate, eso permea a la sociedad en general. Y a medida que hay gente más educada, hay menos problemas de esos. Pero a medida que no hay educación en la gente, hay muchos problemas de todo, ¿no? Ya no digamos del alcoholismo y de uso de drogas, eso es algo que creo que es inherente a la gente pobre mal educada. Es una desgracia decir eso. Comentar, Aarón fue director del Centro de Integración Juvenil en Acapulco mucho tiempo, también en Pachuca, y pues fue con una enorme experiencia en estas áreas, ¿no? Llegan ya estas manifestaciones muy fuertes, ¿no? Como dices, el hijo que golpea al papá, a la mamá, pero hoy vemos que el chavito que le quitan el celular, pues destroza lo que puede, ¿no? O quiere matar al papá o a la mamá. Hace unos días vi un video donde una chavita que le quitan el teléfono destroza la camioneta del papá con un pico de albañil, ¿no? Dices, caray, ¿hasta dónde estamos siendo incapaces de contener incluso esos impulsos destructivos y que no le medimos, ¿no? No hay límites ahora que se respeten tan fácil, ¿no? No se ponen límites porque ahora los chamacos dicen, te acuso, te demando. ¿Sí? Y para eso sí sirve la autoridad, fíjate qué curioso. ¿Sí? Antes todo el mundo, sí, antes todo el mundo presumía, decía y pregonaba. No, a mí me controlaban mis papás con la pura vista, ¿no? Ahora yo los controlo a ellos. Sí. Y ahora, ¿cuándo con la pura vista controlas a los chamacos? ¿Nunca te dieron un embarazo en la escuela, tío, no? En la escuela, ¿Los maestros? En la escuela no, y mi papá llevó una vara de membrillo, que la usaba para los caballos. Me llevó a la escuela y me dijo, maestro, aquí le traigo a mi hijo y le traigo este regalito. Si mi hijo no lo obedece o se porta mal, súrtale. ¿Sí? Pues mi mamá no llevó una vara, pero la maestra sí me dio con una vara. Pero bueno, pues ni modo, no pasa nada. Pero además no lo tomábamos como ahora, ¿no? Ahora los demandamos y los meten al bote. No, antes decía, pues es el maestro, y yo me porté mal, pues me la merecí. Y si la maestra se quejaba, en tu casa te iba peor. Sí, había un segundo tiempo del primero que había sucedido en la escuela, ¿no? Y cuando te llegabas a la casa, preguntaban, ¿cómo te fue en la escuela? Muy bien. Aunque tuvieran dado la espalda toda inflamada del barazo que me dio la maestra en tercero. Muy bien. Pero yo no decía nada, no, ¿qué iba a decir? Así tú conociste a mis papás, así me hubiera ido, ¿no? Bueno, se está cambiando todo eso, pues. Pero hay que cuestionarlo para que no siga como va. No, es que esto va muy rápido. Mira, te pongo un ejemplo. Yo normalmente recibía a los muchachos de prepa en la escuela. Me gustaba, o sea, ¿por qué? Pues porque, como quien dice, estaban limpios de todo. ¿En la Berganza o en el Cebetis? Y en la Berganza, pues también. Oye, me tocó ser director de Pachuca. Entonces recibía a los muchachos de primero porque me gustaba empezar desde abajo con ellos. Y me gustaba pedirle al jefe de docentes que me dejara ese grupo en primer semestre, luego en segundo y así que me los llevara. Obviamente en tercer semestre eran extraordinariamente buenos alumnos, pero los tenías que desde el primero. Pero los últimos 5 años que estuve, híjole, no eran terribles los alumnos, porque los alumnos ya llegaban retadores, ya te retaban a lo que quisieras y les dabas una orden, decían no lo hago.
Y, oigan, la tarea no la hice, ¿y qué? ¿Y qué? Pues ni modo que lo tomaras allá a golpes, ¿no? Lo único que podías hacer, bueno, juntaste todas las tareas no hechas, vas a reprobar. Pero No, ahora, pero hay olvídate. una política ahora también en muchas escuelas que no puedes reprobarlos. Entonces, Los ¿cómo papás lo? se te van encima y la Sí, autoridad sí, sí, sí. educativa también. Y los papás muy fuerte, ¿no? O sea, ¿sabes que se iban a quejar? Porque les dejabas tarea a los de sexto semestre de prepa. Se iban a quejar porque les dejabas Ujú, tarea. ujú. Están mal los papás. A los papás probablemente los educamos nosotros también, ¿no? Y eso quiere decir que los educamos mal. ¿Por qué? Pues porque ahora están defendiendo a los hijos de algo que no es defendible, Por no, pues. para que no hagan nada, ¿no? Así es. Y luego se quejan de que los muchachos son malos. Y empiezan a quejarse las mamás, yo que te di todo, y yo que hice por ti todo, y yo que todo lo hice por ti. Pues sí, todo se lo dio, pero no le pidió nada a cambio. Antes, ¿qué hacías? A ver, niño, sí, tu cama, tu cuarto, Antes de ir a la tus escuela, zapatos, todo. antes de ir a la escuela. Y ahora, ¿qué hacen? Oye, barre el patio, ahorita. Y al ratito, ¿qué pasó con el patio? Ahorita. Y se pasó todo el día y ahorita. Mi primer trabajo fue limpiar chiqueros ahí en la casa, antes de ir a la escuela. Tenía como 7, 8 años. Entrábamos a las 8, creo, a la escuela. Sí, pero antes a las 6 ya estaba limpiando los Así chiqueros. es. Y te vas y listo, ¿no? Y, Y ahora no. y ya después ni protestábamos, ya No, sabíamos qué teníamos que era, hacer. era natural, ¿no? Sí, Yo me acuerdo que José Luis tenía que tender ahí las camas y todo en tu casa. Y pues era natural. No pasaba nada. no pasaba nada, al contrario, pasaba si no lo hacías. Ah, sí. Sí, Sí. no, no, pero yo procuraba siempre que sí pasara, para que no pasara lo demás, ¿no? Pues sí. Y eso mismo, en esta parte que es tan importante de las intervenciones en el espacio público, se refleja, ¿no? La autoridad también tiene una ausencia ahí muy importante desde la prevención, la planeación, la corrección cuando hace falta. Tal parece que a veces se la quisiera llevar de a pechito, ¿no? Y yo no sé si la sociedad juega el papel de la mamá o lo que sea, pero tampoco interviene de una manera muy significativa. Se han perdido esos ejemplos. Yo veo, digamos, yo recuerdo, los señores Sisi aquí de la fábrica San Luis tuvieron que ver algo o muchísimo con lo del estadio. El señor Colomer tenía una cancha pública, el Cuyanteni, el de Estambres el Gato. Los de la fábrica de Santiago, de Estambres, de Casimiro de Santiago, la Edna. Y todo dio buenísimo resultado en el deporte. Yo quiero preguntarte ahí que mucho tiempo tú jugaste, José Luis jugó también y muy bien. Yo también jugué. El papel de las canchas, ¿había muchas canchas en Ciudad del Nacimiento o había pocas? No, dos nada más. Dos. ¿Y eran suficientes? No, definitivamente no eran suficientes para el número de gentes que llegaron. Pero ahí sucedía un fenómeno especial. Los muchachos y la gente en general no estaba acostumbrado a usar las canchas. No tenían ni espacios libres para Arriba, hacer nada, pues sí. pero abajo. Bueno, abajo de repente llegas, te enloqueces, ¿no? O sea, entonces empieza el mal uso de las canchas y el descuido, Hasta que se destruyen y hasta desaparecen. que empiezan a ya no ser funcionales, pues. Y si ya no son funcionales, las destruyen más Y se usan para otra cosa. y se usan para otra cosa. O para ninguna. Pero ya no, la cancha ya se No, perdió. sí, generalmente ya cuando está abandonado eso, a alguien se le ocurre por ahí construir un cuartito y luego otro y así, y ya tenemos otra casa y ya no tenemos cancha. Eso sí ¿Sí? pasó allá. Sí, ahora, ¿Qué crees que habrá fallado en la planeación de ese lugar? bueno, primero que la gente tenía que haber sido educada para vivir de otra manera. Si no estás
acostumbrado a vivir con ciertas cosas. Pero ya la bajaste ¿cómo se llama? Veladero, el Veladero. Parque Veladero. Ajá. Ya lo bajaste a Renacimiento. Ahí tendría que haber existido algún programa Claro. de educación o reeducación en relación a todo esto. Sí. ¿Y qué Allí más? habría que ¿Y qué hacer más? talleres para que ellos mismos aprendieran a cuidar lo que tenían y para que pensaran de una manera diferente, para que vieran que ahora la tienda estaba cerquita, que la iglesia estaba cerca, que ya no tenían que bajar tanto, en fin. O sea, tendrían que haberlos. Esa parte falló. Sí, no se hizo. O sea, lo bueno fue que hicieron una ciudad. Lo malo fue que no orientaron a esa gente que vagaron. Y era una gente que necesitaba que alguien le hiciera caso. Ahora llegan, pum, los avientan ahí, pues eso no es hacerles caso, ¿no? Y si cambias de administración municipal, los olvidas. Ya no es tu proyecto, Ya no es el ya no es proyecto. tu prioridad. Así es. Entonces, es algo terrible. No podemos vivir cada 6 años algo diferente. Bueno, aquí tenemos más velocidad, aquí es cada 3. Bueno, sí. Sí, Aquí somos más veloces en los municipios, todos los municipios, ¿no? Aquí. yo creo que lo que ha faltado siempre es un diagnóstico exacto de lo que tienes en la comunidad. Un diagnóstico serio, ¿no? Como dicen, ¿no? Tengo 20 calles y 10 colonias, ¿no? Eso no es un diagnóstico. El diagnóstico es cómo vive la gente. Fíjate que yo he visto diagnósticos en lo urbano muy buenos. Pero, pero en lo social, ¿no? No, pero va muy ligado. Sí, pero, de hecho, por ejemplo, todas las intervenciones que se hicieron en Medellín dieron por llamarles urbanismo social, ¿sí? Para ligar lo físico con la parte social, comunitaria. Y yo he visto algunos trabajos que hablan de diagnósticos urbanos sociales muy bien hechos, pero la respuesta a esos fenómenos puede ser también muy buena, pero como depende de una administración la que lo echa a andar, la siguiente no es su prioridad, no le interesa, tiene sus propios objetivos y la abandona. Y si es de otro partido, peor, ¿no? Lo sepulta. Y esos esfuerzos se ven truncos y ya no tienen un buen resultado. Así es, y a veces son cosas extraordinariamente buenas, pues, sí, claro. que buscan el bienestar social y lo hacen estupendamente bien. Pero como tú dices, llega el trienio, el sexenio, y ya se desapareció todo eso. Eso es falta también no solo de educación, de valores, de entender que no están para servirse, sino para servir. Bueno, yo tengo un mal pensamiento en cuanto a eso. Casi todos los gobernantes no están preparados para gobernar. Ni siquiera saben qué es eso. ¿Sí? Entonces, si tú no estás preparado para gobernar o para administrar, ¿cómo lo vas a hacer? Y luego, no te asesoras de gente que realmente sepa de eso, sino te asesoras de los cuates. Los gabinetes, por ejemplo, que llega a través de un partido político, toda la estructura del partido, o sea, ese grupo de gente que conforman el partido les debe algo. Pero además están los patrocinadores externos, que puede ser alguien de una constructora que te dice, sabes que yo te regalo 100 láminas o 100 bultos de cemento, o te aplano esta calle, etcétera, y entrando ya le debes algo. Y hoy súmale al crimen organizado, que también es patrocinador, también hace un financiamiento y también exige. Todos exigen su todos ¿no? exigen. Y si a eso le sumas que no hay, yo tengo la opinión, quizás de otra manera, pero tal vez hable más o menos de lo mismo, y quizá varios de presidentes sin personalizar, no tienen la mínima visión de ciudad. De verdad, hacen unas cosas,
porque se convierten en los virreyes del territorio y lo manejan como si fuera la cocina de su casa, su propiedad. Ya estamos muy equivocados, ¿no? Bueno, están ellos, Pero como sociedad, porque finalmente permitimos que lleguen ahí. porque también a nosotros nos convienen ciertas cosas. Hablando del egoísmo que tenemos, Sí, o sea, nos convienen ciertas cosas, o bien nos valen. Entonces dejamos que hagan cosas. Tú dices que se convierten en virreyes. Mira, curiosamente, llega un presidente, llega un gobernador, y en el momento en que se sienta en la silla, ya lo sabe todo. hay una magia increíble, cambian ahí increíblemente. Lo sabe todo, lo puede todo, es rey de todo. Bueno, pues, ¿qué les pasa? Sí, es cierto. ¿Sí? Y lo he vivido así muy, muy de cerca. Un día le dije a un gobernador, que por cierto ya murió, el René Juárez. Era un muchacho extraordinario. O sea, Allá en Guerrero. salió de abajo, o sea, un muchacho pobre, pobre. Hubo mucha gente que le ayudó para estudiar, etcétera, etcétera. Era un buen muchacho. Y cuando primero fue presidente de Acapulco, luego fue gobernador. Y un día platicando con él, le digo, oye, ¿qué tiene tu silla? ¿Me la prestas tantito? A ver si a mí me pasa eso. Sí, ¿por qué? Digo, porque todos los que se sientan ahí, de repente se transforman. Ya lo saben todo, lo pueden todo, son todólogos, ¿no? Y bueno, de plano que no les da vergüenza eso. Y se quedó pensando así un rato, dice, oye, creo que sí. Dice, pero no solo es la silla, pues es lo que representa. Pues claro, es el poder Y poder todo que lo que te a veces da. lo adulamos, ¿no? ¿Qué horas son, señor presidente? ¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente, Sí. ¿no? Oye, Bueno, pero pero eso es eso no pasa en Guerrero, nos pasa en todos lados. No, en todos lados. Aquí que de alguna manera muchos de los presidentes municipales los hemos conocido antes de ser presidentes, exactamente, llegan ahí Y ya. y son poco menos que el rey Salomón, así de sabios, ¿no? Bueno, no podemos hablar de... No. Porque Evitemos algunos detalles más precisos. pero eso hasta da tristeza en vez de... Ya ni coraje te da tristeza. No, a mí sí me da mucho coraje. Fíjate Bueno, que sí, la cancha de Mimila, que había ahí, era un lugar muy importante. Antes eran 3, después quedó en una. De pronto un día me entero que un presidente municipal la va a quitar. Y coincidimos en algún lado y le digo, oye, ¿qué vas a quitar la cancha de Mimila? Me dice, sí. Le digo, ¿pero por qué? Es un lugar muy importante. Aquí el deporte es fundamental. Es que la gente de los vecinos se quejan porque toman mucho. Mete al bote a los que tomen, sí. pero no quites la cancha. El santo remedio, tú haz una limpia un domingo y vas a ver si el siguiente toman. La quitó, fundó unas cuadras, una escuela de fútbol particular, que funcionó muy poco tiempo, pero dices, entonces esos intereses nos mueven y yo veo que a veces las autoridades no dimensionan que sus decisiones afectan de una u otra manera a veces a miles de personas.